Y qué onda, camaradas, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, camaradas, que les voy a dar una pequeña opinión de la película Matrix Resurrección, camarada. La verdad, una película que se me hace muy complicada a mí de reseñar. ¿Por qué? Para empezar, la pinche premisa, güey. Como cuando vimos el tal de todo dijimos, ¿cómo carajos continúas, güey? Una trilogía, güey, que ya acabó, güey, que ya tuvo sus 3 películas. ¿Cómo carajos la continúas, camaradas? Y la verdad es que, bueno, la directora, la creadora, la Lana Wachowski, se la sacó, güey. Se la sacó de hacer esta película, se sacó lo sacable, güey, y dijo, la voy a hacer así, justamente, camaradas, así de cabrón. Justamente, casi el inicio de la película se hace esta pregunta: ¿cómo continúas algo que ya concluyó? Y con el paso de las escenas, no muchísimo, la verdad, se van dando posibles respuestas y avanzando. La película nos dan el pinche golpe de que esas respuestas, güey, de que esas sugerencias, güey, son las respuestas a la película de Matrix, camaradas. Así es, la misma película se resuelve. Se dice cómo orientarse, se da unos ejemplos, cabrones, y ella misma empieza a desarrollarse. Está loco, ¿verdad? Pues bueno, esa misma fórmula que ocupa, esta la ocupa varias veces, pero cada una a su manera. La película plantea una situación a analizar, la ejemplifica y luego hasta te la muestra una o hasta más veces, güey. Con un ejemplo, güey, con una escena, güey, con una frase, güey. Por ejemplo, la película prepara al espectador muy a su manera a cuestionarse cómo es que los personajes se encajan en esta realidad, en la simulación de la Matrix, pues, o si es que es verdad que no encajan. Y todo esto para que cuando la pregunta se vuelva incontenible, la misma película nos respondan con una conversación directa y, para concluir, y por si no lo han entendido, sale una anécdota de un niño metiéndose un Lego en la nariz. El que entendió, entendió. La película está llena, al menos la primera mitad, un poquito más de estos tipos de elementos que se podrían considerar un guiño al espectador, en plan de voy a decir una cosa y después la realizo. Pero son tan grandes, ocurren tan seguidos y es tan fundamental a la trama de la película que se considera, o yo lo quiero considerar más como una ruptura a la cuarta pared, pero muy diferente, camaradas. Te sugiere una idea y luego esta se materializa en la película y lo hace de una manera muy bien. Y la verdad de forma muy locochona, porque así apenas tú estás pensando en algo, te estás cuestionando algo, estás analizando algo y la película te dice, Simón, ¿es esto o Nel? Parecía que sí, pero no lo es, güey. Y claro, es Matrix, no puede faltar temas de filosofía. Hay temas de filosofía, claro que sí, lo acabo de decir, güey. En la primera película, por ejemplo, vimos lo que fue la alegoría de la caverna, güey. Y el tema filosófico que en esta película se toma, pero que empezó en la primera película y se desarrolla muchísimo en la segunda y tercera película, es el libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? Disculpando el mini spoiler de la tercera película, que dice que no tanto, güey, ya que el camino de Neo ya estaba predicho. Y aquí se retoma este tema. La elección es real, los humanos toman realmente decisiones, somos los humanos autómatas programados por nuestro código genético y las emociones, las máquinas parecen predecir y controlar a los humanos. Entonces, las máquinas sí tienen libre albedrío, algunas de ellas parecen que sí toman decisiones. ¿Estas son reales o también son solo efectos de programación? El tema siempre se está exponiendo a lo largo de la película. Y pues la verdad, hasta no sé, eso ya es un tema mío, güey. Pero tal vez la Lana Wachowski metió cosas fractales, güey. Metió fractales a nivel narrativo, a nivel mundo, en cosas de una simulación dentro de una simulación. Una realidad que se explica a sí misma, cabrón. Y de alguna manera te habla a ti también como que el escritor, o no sé, parte fundamental de la película, así ya llenos muy pachecos, güey, como que te mete también como parte de la película al ser tú quien desarrolle en parte lo que está pasando ahí, o al menos creas que lo estás desarrollando tú, güey. Muy loco, la verdad, la pinche Lana Wachowski en esa parte se la rifó muchísimo. ¿Por qué? Porque cayeron en un punto en el que, bueno, pues Matrix, la primera película, fue un parteaguas a nivel cinematográfico internacional acerca de meter ese tipo de pachecadas filosóficas en las películas. Las Wachowski fueron muy fan de Ghost in the Shell, de las primeras películas en este género.
Y ellas con Matrix lo viralizaron, hasta el punto que tenemos más de 20 años, 22 años casi, güey, teniendo ese tipo de elementos. Y en plan de que llegaron a este punto muerto, en plan de, ok, tenemos que continuar esta primera película con unos elementos que nosotros mismos queramos, que todo el mundo ha metido, pero tiene que ser diferente. ¿Cómo lo hicieron? Así, cabrones, metiéndote, creando una especie de metapelícula, metanarrativa, meta todo, güey. No la meta azul. Meta en plan de que va más allá, güey. Y ya poniendo los pies sobre la realidad, ¿tiene cosas malas? Pues sí, la verdad es que sí. Y sí tiene sus cosas que pueden persuadir a gente a no ir a verla, o gente que va a verla y no gustarle. Empezando con la acción así a chingadazos, güey, así con efectos aquí bien cabrones, los pinches poderes que se vieron en las primeras películas, güey, no se ven sino hasta después de la primera mitad de la película, y que ni siquiera le llega a como fue originalmente. Es una acción pues que se siente floja, güey, no diré que sosa, pero que la verdad no es de alto calibre. Tiene sus cositas, güey, tiene sus escenas, güey, pero que la verdad sí le baja como que su calidad ahí de entretenimiento, güey. Eso sí, está justificado en la película, se justifica porque es así, y tal y como termina la película, y que se entiende que va a haber secuela de esta película, ya se va a ver que se va a poner bueno, los chingadazos, güey. Pero no, en esta no. Y con respecto a la trama, híjole, güey, ya la historia como tal sí tiene sus parches, cámara, tiene sus parches. ¿Por qué? Porque bueno, pues tienen que tuvo que regenerarse, rehacerse una excusa muy cabrona, muy cabrona, para que tal cual se acabó en la tercera película, que no haya visto, sabe cómo terminó la cosa, justificar que continúe la misma trama, el mismo Neo, el mismo Keanu Reeves, güey. Que la verdad, digo, sus parches se meten bastantes parches. Ahí está la justificación. Puedes o no creértela, el trabajo la verdad es notable, pero sí se entienden como parches, camaradas. Eso es un gran tema, un gran detalle que puede que a muchos no les guste. Para algunos va a ser apenas suficiente, para mí fue suficiente, pero apenas, güey. Y hay quienes, y eso sí, siempre se agradece mínimo, tal y como se plantea al principio de la película. ¿Cómo continúas una historia que ya diste por concluida? Pues bueno, con un chingo de parches. Y no solo eso, sino también por el cambio de algunos actores. Estoy hablando del actor de Morfeo, que es diferente, que no es el mismo actor, y por consiguiente no es el mismo Morfeo. Es, de hecho, un buen personaje, está muy bien actuado, es carismático, tiene su carisma, es muy agradable el personaje, pero su mayor fallo es que no es el original Morfeo. No es ese personaje todo serio, rudo, militarizado, no es un personaje que combina parte de esa personalidad, pero le agregan otras, porque bueno, diferente actor, diferente forma de actuar, y hasta eso hay que admitirlo. Se justifica también en la trama porque es diferente. Hasta en eso la Lana Wachowski, güey, le metió cabeza, güey, y explicó el por qué vemos un Morfeo diferente. Pero como dije, su mayor defecto es que no es el mismo Morfeo. Podrá, de hecho, estoy seguro que nos va a agradar, pero el simple hecho de que no es el mismo Morfeo, que sea diferente y todo, pues referencias a la trilogía original, bastante, sobre todo la primera película, al clásico. La verdad juega mucho con la nostalgia. Vemos escenas de la primera película, no solo como flashback, sino también como parte de la trama, parte de la dramatización, parte de la justificación de todo lo que estamos viendo. Vemos muchísimos elementos de ese tipo, escenas, guiños, referencias, explicaciones, continuaciones, justificaciones. Juega muy bien con esto. Ahí sí, muy poca queja se puede tener. No, la verdad, tal vez tantito en plan de que, bueno, creo que sobreexplotaron un poco esas escenas de más, güey. Pero por la verdad, ahí están bien y justificadas. Por ejemplo, de manera muy curiosa, se hace una directa referencia a una escena que se volvió meme porque fue un error cinematográfico acerca de una pelea y un golpe a un pilar que ya tenía marcado lo que se iba a romper del pilar, y justamente de manera muy natural se desarrolla una pelea más o menos parecida que termina en una escena muy parecida, todo bien dirigido, y pues uno que entiende o que conoce esa escena dice, ah, mira, tal y como en la primera película, y justamente terminas de pensarte esto y la película te dice, oh, mira, justo como en la primera película, y tú te quedas de, ah, cabrón. Conclusiones. Bueno, ya en modo serio, ¿vale la pena ver esta película?
Sí, yo digo que sí. Sí y solo si te gustó la trilogía, o al menos la primera película, eres fan de la película original, te gustó los elementos de filosofía y de ciencia ficción, sí. ¿Por qué? Porque esta película retoma los fundamentos de esa película y obviamente lo trae a los tiempos modernos de una manera fresca, pero bastante buena. Y claramente tuviste que haber visto la segunda y tercera película para saber de qué va la historia. Si no has visto la trilogía original y quieres ver esta, recomiendo que veas la primera película y solo la primera película. Y si te gustó, bueno, ya puedes lanzarte con las otras dos películas. Pero si solamente vas full acción, el CGI y lo demás, pues la verdad es que no. Esta película está hecha para quien gustó de los elementos filosóficos y ciencia ficción de la trilogía original.